Adri, ¿por qué? Yo creo que lo has dicho un poco en todas estas reflexiones que nos estás dando, pero ¿por qué el pie? Es decir, ¿qué importancia tiene para ti respecto al resto del cuerpo Vale. esa estructura que muchas veces, pues la gran mayoría de gente, como decimos, está olvidada? Pues el pie es que es la base. Entonces, si lo queremos comparar con un edificio, si lo que son los bajos del edificio no están fuertes, ese edificio se va a desviar o se va a caer. Al final el pie es lo que soporta todo nuestro peso. Si los músculos de la planta del pie están débiles, se va a colapsar la articulación, va a caer ese pie, vamos a pronar más de la cuenta y vamos a compensar con el resto de estructuras que están arriba, Ujú. ¿vale? Entonces, al igual que es tan importante la base o el core de nuestro cuerpo, que es el abdomen, porque está en el centro de nuestro cuerpo, es tan importante el core de nuestro pie, el centro del pie, ¿vale? Entonces, el pie es básico y no le damos ninguna importancia. Al final nos calzamos como queremos, de la peor manera que podemos y no nos centramos en que el calzado es un 80% de la salud de nuestros pies. Por no decirte todo. Sí, por no decir todo, Por porque hay que hacer más todo. cosas, pero Pero bueno, ya te digo, el pie, si no fuera por nuestros pies, ni caminaríamos, ni saltaríamos, ni mantendríamos el equilibrio, no tendríamos esa propiocepción. Al final, considero que debemos de prestar mucha atención a esa base y, por supuesto, el resto de estructuras, que no es solo ver el pie. Yo cuando veo a una persona en consulta, eh, valoro también estructuras como el core, estructuras como el glúteo, que es el principal estabilizador de la cadera. Valoro estructuras como la espalda. Al final, si el pie está mal, vamos a compensar arriba. Importante también que nos fijemos en esa vista, en esa mordida de la boca, en ese oído. Todo influye para mantener la estabilidad, para que nuestro cuerpo esté al unísono. O sea, no hay que centrarse solo en el pie, claro. hay que centrarse en el cuerpo es un todo, pero el pie es una parte muy importante para poder tener salud y poder correr y poder saltar y poder trabajar de pie en condiciones y caminar y no lesionarnos. O sea, eso es algo que todos los que de momento habéis pasado por el podcast siempre llegan a esa conclusión, ¿no? De que, bueno, está muy bien de que le estemos dando esta importancia al pie por encontrar un contexto, algo de manera específica, pero que realmente el cuerpo, si no está totalmente conectado, no va a funcionar, ya sea por parte del pie, por parte de la espalda. Correcto. Sí, sí, sí. Muchas veces, de hecho, nos damos cuenta que un fallo en el glúteo nos puede estar repercutiendo en el pie. Ajá. Hay que averiguar dónde está el huevo o la gallina. Por eso hay que valorar el cuerpo como un todo y no solo centrarnos en el pie. La verdad es que en consulta de podología muchas veces muchos compañeros únicamente se centran en el pie. No podemos solo centrarnos en el pie, hay que ver arriba cómo está funcionando todo, porque a veces la causa viene de arriba y la consecuencia está repercutiendo al pie. Entonces, hay que valorarlo todo muy bien y darle esa importancia al cuerpo como un todo. Sí. Genial. Y hablando de la pisada, mucha gente, bueno, imagino que habrás visto a miles de personas, ¿no? Que vienen aquí a consulta contigo y yo he escuchado, de hecho, mucha gente aquí cercana que me dice, no, es que yo piso mal. Entonces, piso mal, piso bien, ¿qué es para ti una buena pisada y qué es para ti una mala pisada? Vale. Bueno, pues sabemos que tenemos un pie en donde tenemos 26 huesos, con 33 articulaciones. Fijaros en esta estructurita tan pequeña, la de cositas que tenemos y que deben de funcionar al unísono todas. Pero es que aquí abajo tenemos un grupo de músculos que también son un montón. Ya solo los intrínsecos son una pasada. Tienen que estar muy, muy, muy fuertes y muy activos para poder realizar todas las funciones como tocan a nivel de la marcha. Y luego tenemos los músculos extrínsecos, que son los que se originan en la pierna y se van a insertar luego en el pie. Entonces, bueno, ¿piso bien, piso mal? Bueno, pues todo depende de cómo lleguemos a compensar. Al final, el pie tiene que realizar la función de manera natural, sin compensar. Cuando tenemos un fallo empezamos a compensar. ¿Qué sucede? Pues que en el momento en que empezamos a pronar más de la cuenta, hemos de valorar por qué está sucediendo esa pronación. La pronación es importantísima en la marcha, porque nos tenemos que adaptar al terreno.
Y si no hay amortiguación con esa pronación, luego vamos a empezar a compensar con el resto de estructuras. El pie se va a comportar como mucho más rígido, entonces van a tener más patologías y más lesiones. Entonces, bueno, piso bien, piso mal. Pues es que como hay que valorar el resto del cuerpo, pues tendríamos que valorar cómo está compensando con el resto del cuerpo. Yo muchas veces veo pies planos que están muy bien adaptados y no les pongo plantillas. Al final es ver cómo está compensando ese cuerpo y si lo está compensando de una manera natural, sin ninguna patología, bueno, pues dejémoslo que siga su curso. No empecemos a controlar esas pronaciones acentuadas si no son necesarias, ¿vale? Entonces, por eso te digo que bien o mal, dependiendo, que hay que valorar. Hay que ver más la película, como Sí, porque al final hay muchos niños, por ejemplo, que tienen hiperlaxitud ligamentosa, que eso es la elasticidad exagerada a nivel de los tendones, y no a todos se les tiene por qué poner una órtesis plantar. Entonces, bueno, hay que valorar el peso de ese nene, la actividad física que haga. Es que hay que valorar muchas cosas, no es tan sencillo el marcar unas pautas, decir, bueno, pues este pie está muy pronado, pues pisas mal, pues este pie es muy cabo, pues pisas mal. Bueno, pues a lo mejor si está muy pronado y no tiene patologías, vamos a dejarlo tal cual, no vamos a cambiar estructuras. Es cuestión de que esa persona no tenga patologías. Y como decías al principio que estás muy relacionada con el mundo del deporte, me viene a la mente, hablamos de pronación, ¿no? Que es cuando ese movimiento de caída del arco, supinación, todo lo contrario. Y creo que cada vez se escucha menos, pero no sé si recuerdas, que seguro que sí, que en su día se hablaba de zapatillas por si eres pronador o eres supinador. Correcto. Es decir, ¿hasta qué punto somos pronadores o supinadores o necesitamos ambas cosas? Vale, pues es lo que te comentaba antes, todo dependiendo de las compensaciones que realice el cuerpo. Entonces, cuando estamos pronando más de la cuenta, sí que es cierto que puede haber una rotación interna también de rodilla y una inactivación del glúteo, sobre todo el glúteo medio. ¿Vale? Entonces, esas estructuras hay que controlarlas. Si esas estructuras trabajan bien, pues al final el pie no va a necesitar una órtesis plantar o un control de pronación en la zapatilla. ¿Vale? Entonces, hay que valorar también mucho las zapatillas del corredor. Cuando nos vienen a consulta, vemos sobre todo el desgaste que tienen a nivel de la horma. Sí que es cierto que si vemos que la horma está muy destazada hacia adentro, nos vamos a dar cuenta de que esa persona está pronando más de la cuenta. Sobre todo va a pasar en gente que pesa mucho, ¿vale? Si las va a deformar, pues luego en la carrera va a realizar un movimiento que no será adecuado, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí os muestro una zapatilla con control de pronación, una zapatilla de trail. Y aquí vemos, en esta zona de aquí, normalmente son materiales diferentes. Suelen ser materiales diferentes al resto. Y es con una densidad mucho más alta en la zona interna. Entonces, esto va a hacer que no se hunda Frenar. y frenar sobre todo ese exceso de pronación. Pero es lo que te digo, al final la pronación es necesaria para adaptarnos al terreno y poder despegar, porque muchas veces cuando frenamos esa pronación, el despegue es ineficaz y empezamos a compensar con el resto del cuerpo de una manera que no toca. Entonces, bueno, pronación, supinación, pie neutro, depende. Hay que ver esa carrera, cómo la está realizando esa marcha y ver cómo compensa con el resto del cuerpo. Entonces, ver si podemos realizar una ortesis para frenar esa pronación que tiene en exceso, porque las órtesis sí que las realizamos a medida. En cambio, las zapatillas con control de pronación son estándar. Claro. Cuidado con eso, porque si tenemos un pie que prona más que otro y aquí hay un control estándar, no lo estamos haciendo de la manera correcta. Yo aconsejaría una zapatilla neutra y luego realizar una artesis con ese control de pronación específico para cada pie, Para cada persona. para cada persona. Claro, pero que al final me refiero el tema de pronación, supinación, que no hay extremos, ¿no? Que el pie tiene que funcionar, igual que tiene que flexionar, tiene que extender, tiene que funcionar en todos los movimientos. Tienes que tener movilidad. Yo cuando veo a una persona con un pie cabo, aquí os muestro un pie cabo. Pies cabos son pies muy rígidos. Van a presentar mucho puente a nivel del arco interno y las estructuras van a estar como muy compactas. Entonces no van a tener tanta movilidad como por ejemplo un pie plano. En el pie plano tenemos mucha más movilidad, exceso de movilidad diría yo. Pero en un pie cabo no hay casi movilidad. Entonces al igual de peligroso es que haya exceso de movilidad como nula movilidad. ¿Vale? Entonces, normalmente los pies cabos suelen supinar mucho. Cuando hay un exceso de supinación, tendemos a tener esguinces, ¿vale? Entonces,
hay que trabajar mucho la zona de los peroneos, ¿vale? Porque al final cuando hay mucha supinación es que el tobillo se va mucho hacia el lateral y al final el peroneo está tirando tanto que no se contrae, ¿vale? Está más hipotónico. Si fortalecemos ese tendón, ese ligamento, vamos a frenar ese movimiento en supinación. Pero es que hay muchas veces que está tan rígida la articulación que por mucho que fortalezcamos va a ser complicadísimo frenar eso. Y ahí sí que vamos a precisar de realizar una órtesis plantar, ¿vale? Entonces luego hay zapatillas con ese control de supinación en la zona externa que nos van a hacer que al tener esta densidad un poco más alta no deformemos la zapatilla hacia ese lateral. ¿Vale? Pues si tenemos una amortiguación exagerada en este punto o con un FOAM que es muy deprimible, evidentemente con esa caída y esa inercia, ese FOAM se va a deformar antes de tiempo. Entonces es conveniente que en ese tipo de personas utilicemos una zapatilla con control de supinación, que ahí nos va a frenar ese exceso de caída en la zapatilla. Que de hecho, ahora que hablas del FOAM y demás, cada vez se ven más de moda las zapatillas de running que parece, bueno, y una vez me puse una de ellas y es como si estuvieras en una nube de la inestabilidad que tienes hacia supinación, hacia pronación, no estás. Es tremendo. O sea, al final las personas que me vienen aquí a consulta y me dicen, ay, es que voy súper cómodo porque son muy blanditas, voy como en una nube, lo que tú dices. Pero al final no nos da esa estabilidad que necesitamos para la marcha. Porque al final el pie se tiene que comportar como una palanca rígida, sobre todo en el despegue. Y en el impacto sí que es cierto que dependiendo del gesto deportivo que hagamos, necesitamos más amortiguación o menos amortiguación. Pero esas suelas con exceso de amortiguación, ojo con eso, porque eso es peligroso. Eso es peligroso. Las personas que usan ese tipo de zapatillas, al principio van a notar que van como en una nube, pero es que se deforman fácilmente. Y eso va a hacer que tengan más caída en una zona que en otra, ¿vale? Entonces al final la zapatilla se va a deformar antes de tiempo. Una persona que pese 100 kilos, en 3 meses la zapatilla la deforma. Tiene que cambiar. ¿Vale? Y esa deformidad hace que el pie ya no actúe de una manera correcta en la marcha, en la carrera, en deporte específico que esté practicando y hay que ir con cuidado. Yo prefiero que sean un poquito más duras las suelas y no tan gordas, con no tanto perfil. Cuando tenemos tanto perfil, ese impacto que hacemos al final hace que boom, del mismo golpe se vaya deprimiendo y se vaya deformando. Claro. ¿Vale? Entonces para mí, yo no las aconsejo ese tipo de zapatillas. Total.